Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Buenos días, El Salvador, son las 6 de la mañana con 31 minutos. Gracias por estar con nosotros y pendientes de nuestra señal. Hoy, en esta mañana de día viernes 6 de marzo de 2020, como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por su sintonía. Saludo cordialmente a nuestro acostumbrado panel de hoy. Marvin Aguilar, gracias, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias también, Carlos Araujo, gracias por estar con nosotros. En días. Sustitución de Julio Valdivieso, este día nos acompaña nuestro buen amigo Juan Ramón Medrano. Qué gusto saludarte. Gracias por invitarme. También el doctor Kirio Waldo Salgado, gracias por estar con nosotros. Dios les doctor. bendiga. Bueno, esta mañana tomaremos como punto de referencia, entre otros temas que han ocurrido, sin duda alguna hay muchos temas en el país que siguen copando la opinión de muchos sectores, generando polémica, generando debate. Pero esta mañana tomaremos como punto de referencia una iniciativa que, por cierto, planteó el partido Vamos el día de ayer, antier, en donde se solicita que se modifique la ley de partidos políticos para que todo aquel que negocie con grupos delincuenciales sea cancelado. A propósito, esta petición va en concordancia con una demanda similar que abogados presentaron hace 2 semanas al Tribunal Supremo Electoral. Otro tema que esperamos analizar es el debate que se ha abierto respecto a la segunda ocasión de instaurar un estado de emergencia en las cárceles en respuesta al asedio que han sufrido policías y militares en los últimos días. Acción que ha sido desde luego bien vista por algunos sectores y criticada por otros que velan por el Estado de Derecho y también derechos humanos. Otro aspecto de la agenda nacional a tratar hoy es la postergación de la propuesta del incremento al salario mínimo que deberá consensuar la comisión tripartita que estudia el caso. Es un tema que, por cierto, el día de ayer abordábamos con el ministro de Trabajo. Así es que ahí están planteadas las temáticas de este día. Agradecemos como siempre de ustedes. Estas son las preguntas, por cierto, que tenemos para ustedes este día. Una de ellas es ¿qué alcances punitivos tendrían las investigaciones de posibles negociaciones de políticos y partidos con grupos delictivos? O sea, habría que ver qué alcances podría tener eso. La segunda dice así: ¿qué factores provocan el incremento de ataques a los cuerpos de seguridad? Porque estos, de alguna manera, en reacción a estos ataques, es que se lograron establecer de nuevo por segunda vez el tema de las medidas dentro del sistema carcelario. La tercera pregunta dice así: ¿qué indicadores deberían tomarse en cuenta a la hora de proponer un incremento al salario mínimo? Recordemos que la tripartita trasladó de mayo a junio, al 15 de junio, lo que sería la presentación de una propuesta para el Ministerio de Trabajo y que éste sea avalada y tenga el consenso de todos los sectores que ahí están representados. Bueno, así están las cosas. Bienvenidos, caballeros. Gusto. ¿Qué agregan, qué suman o cómo ven ustedes el panorama planteado en la mesa para discutirlo esta mañana? Yo creo que esta propuesta de cancelar partidos políticos que se vean involucrados en negociaciones con grupos criminales es una iniciativa muy positiva, porque en esta mesa hemos discutido sobre la impunidad, sobre cómo hay una costumbre en este país de creer que se pueden hacer las cosas y no va a haber ninguna consecuencia. Más allá, por ejemplo, de que se compruebe o no que Arena como partido político, el FMLN como partido político negociaron con las pandillas, o se llegue a la conclusión que fueron elementos de ese partido político que negociaron con las pandillas. Lo que parece ser que va a suceder es que todos van a quedar impunes, no va a haber ninguna sanción de ningún tipo para el partido o los partidos involucrados, y esto obviamente deja abierta la posibilidad a que en un futuro, a sabiendas de que no hay ninguna responsabilidad para los partidos políticos, entonces se continúe haciendo esto, y los partidos políticos, en una especie de estirar la ley,
digan, bueno, si hay que negociar para conseguir votos y ganar la presidencia, si hay que pactar con el diablo, pactamos con el diablo, y al final, si no funciona, le echamos la culpa a 2 que 3 que estén ahí y no al partido político. Creo que eso es hacia lo que quiere llevar Arena y el FMLN, su vinculación o su acción o su acusación de haberse sentado a pactar con las pandillas, y una reforma de este tipo estaría sentando un precedente, entiendo yo, hacia futuro, para que quede claro para la clase política salvadoreña de que más que sentarse a negociar con pandilleros, hay que resolver el problema que origina las pandillas y ayudar a las comunidades que se conocen como comunidades en riesgo, para que ya menos jóvenes, menos niños se sigan afiliando o encuentren en las pandillas la salida a su problema. Creo que lo preocupante de todo esto, cuando tú también ves el proceso de desafuero del diputado Quijano, es que todo va a quedar en la impunidad, tal cual como pasó en el juicio de la tregua, ¿te recuerdas? Que todos salieron, digamos, bien libres, porque efectivamente los verdaderos responsables no estaban sentados en el banquillo de los acusados. Ok, a manera de ser contundentes en este punto, es importante sentar un precedente para que los partidos políticos, independientemente quiénes sean, o cuál sea, no le vean la cara al votante ni al pueblo. Lo que sucede es que yo he escuchado a gente, por ejemplo a Carlos, que quiere hacer aquí el compañero, por alusión, papi Carlos, que dice que una cosa es las personas y otra cosa el partido político, como que al parecer al partido político no se le puede, digamos, de alguna manera ni meter preso, ni enjuiciar, pero algún mecanismo habrá que buscar para sentar un precedente también que involucre a los políticos. Así es. No se le puede imputar responsabilidad a alguien porque pertenece a un partido político. Si ese alguien negoció o tuvo algún arreglo con las pandillas, esa persona tiene que responder por sus propios actos. Así es el derecho. De acuerdo, doctor. Así es el derecho. Pero si hay una especie de agenda, de línea partidaria, bueno, que tiene permite, que probarlo. Tiene que probar que el partido político le ordenó a aquella persona que fuera a negociar por el partido político, y aún así es bien jalado. Sí, exacto. Es bien jalado. Pero perdón, doctor, y en casos en que hay una declaratoria pública de que el partido lo mandó a negociar con las maras o pandillas. Bueno, declaratoria pública del implicado. Del implicado, exactamente. Del implicado, bueno, sería una especie de defensa del implicado, pero no creo que se lleve de encuentro, yo personalmente no creo que se lleve de encuentro el partido político, aun cuando ese implicado pueda señalar nombres de la dirigencia de ese partido político. Miren, la cosa es así. El partido político es una persona jurídica y la persona que comete el delito es una persona natural. Son dos personas diferentes. El partido político per se, como partido político, siendo una persona jurídica, no tiene que, si comete un delito, tiene que tener la ley tiene que tener la certidumbre que ese partido político, sus dirigentes, su asamblea general, su junta directiva, es la que está negociando con las pandillas. Diferente es una persona que negocia con las pandillas. Ahora, se los voy a poner así. ¿Qué tal si una persona se pone a negociar con pandillas y dice que lo ha enviado un partido político, pero él quiere hacerle daño al partido político para que lo cancelen? Se puede dar ese caso. Ahora, le quiero recordar también que no hay pena si no hay una ley primero. Porque usted estaba diciendo que por qué que se va a quedar en impunidad esto. No se va a quedar en impunidad lo que ha pasado con los que están siendo procesados, porque ellos van a tener que responder por sí ante el juez. Ok, pero es importante entonces, doctor, que exista un marco legal, una ley. Antes. Claro. Antes. Y hoy en día. No, inclusive pueden aprobar algo hoy y no es retroactivo. No, no es retroactivo. De acuerdo. No es retroactivo. No estamos de acuerdo. ¿Verdad? El punto es que ¿qué responsabilidad van a tener los partidos políticos, ¿verdad?, frente a situaciones como esa? Sí, o sea. Porque hay un ambiente, hay una manera
en la que se entiende que en arena, ¿verdad?, podés subir políticamente dentro del partido. Y esa es hacer lo que la dirigencia diga, seguir la línea. Y si esa línea, ¿verdad?, me dice a mí que yo tengo que ir a negociar con las pandillas, llevarles ese dinero, en la foto, el video que aparece el alcalde de San Salvador, para poder ir escalando posiciones dentro del partido, allí hay una especie digamos, de lógica de ascenso político dentro de los partidos, que son lo que se llama ganarse la confianza de Mire, la dirigencia. pongámoslo así. Que en el partido del presidente Bukele, tiene que haber una manera de... En el partido del presidente Bukele también hay señalamientos de funcionarios que negociaron con pandillas. Y deben de investigarse. Me imagino que el fiscal lo está investigando. Pero, ¿qué pasa en el partido del presidente Bukele y con el mismo presidente Bukele? Que hay muchos troles, que hay incluso personas que se identifican, que insultan, difaman, amenazan, ofenden. Eso que pasó, ¿verdad?, ayer fue qué triste. Vaya, pero no quiero llegar todavía, no quiero llegar todavía hasta ahí, sino que me quedo con las personas. Porque mira, está llevando a un enfrentamiento. Y triste porque no fue un hecho natural ni espontáneo. Es evidente lo que sucedió. Y como pudo haber sido él, pudo haber sido otro. Pero permítame que termine el ejemplo, don Ernesto, por favor. Perdón, doctor. Mire, por eso le digo, ¿qué pasaría si estas personas que difaman, insultan, amenazan y hacen lo que quieren en las redes sociales, con su nombre, con su apellido, con su foto, querramos que estas personas que tienen que pagar por sí mismas por los delitos que están cometiendo, como que los quisiéramos endilgar a Nuevas Ideas o al presidente de la República? Eso no es correcto. No es correcto. Lo mismo pasa con los que negocian con las pandillas. ¿Qué pasó ayer? Ayer iba bajándose el diputado Chafí Gándal de su vehículo, cuando alguien se le acercó, empezó a insultarlo, pero ya tenía la cámara y el audio encendidos, creo que de su celular, para grabarle la respuesta que daba Chafí Gándal. Era una provocación inminente. Esa persona fue identificada ya. Esa persona, me imagino que la fiscalía ya va a tomar acciones sobre eso. Pero ¿qué pasa a esta persona? Nadie puede decir que si es un prosélito o simpatizante de Nuevas Ideas, hay que echarle la culpa al presidente. ¿Cuál sería el delito, doctor, que cometió esta persona? Mire, yo no conozco la grabación, más que lo que dicen los medios, porque yo no puedo ver. Pero la fiscalía va a tener que tipificar ese delito. Y un poco para aclarar mi punto de indignación, mira, como sociedad ya no podemos entrar en esa dimensión de división. Si no nos gusta, diría alguien, ahí están las elecciones, ¿por qué no lo sacan? Pues, cámbienlo. Pero eso no creo que sea justo entrar en una dimensión de una sociedad confrontada, hablo sociedad, confrontada al estilo Nicaragua y al estilo Venezuela. Eso es triste. No, y yo he estado en esos lugares y he visto cómo se enfrentan por problemas de carácter político. Con el agravante que es provocado. Eso, o sea, es que una cosa es una naturalidad y una espontaneidad, bueno, pero es que ahora, eso era provocado. Eso ya es otra cosa. Yo lo que quiero decir es que, y esto que quede bien claro. ¿No cree usted, don Ernesto, que fue provocado eso? No lo sé. No lo sé si tal vez yo no puedo entrar en esa dimensión. Ustedes son los analistas. Yo solo puedo llegar y decir, miren, como sociedad, como salvadoreños, no entremos. Yo lo decía, Ernesto, sáquennos, hombre, ahí están las elecciones, allá en el 2021, si no en otra plataforma. Yo lo decía en otra plataforma. Juan Ramón. Claro. Yo hablo del enfrentamiento que entre salvadoreños. Yo creo que este tipo de casos se van a seguir dando y que no nos asuste. Lo que pasa es que ahora están las redes sociales. Claro. Pero los que estamos acá, incluyendo a Kirio, todos hemos sido políticos y hemos sido también activistas, porque nos tocaba a nosotros repicar y dar misa, o sea, andar en todas las actividades, y sabemos que provocaciones siempre hay. A mí incluso me sacaron armas cuando empezaba como FMLN, y bueno, gracias a Dios, en aquella época acababa de salir de la guerra y me hervía la sangre, gracias a Dios, no caí en la provocación, porque la provocación hubiera sido una consecuencia gravísima. No que me grabaran con un teléfono. Entonces, eso siempre existe y va a existir. El punto está en que yo creo que la responsabilidad acá está en los dirigentes de los partidos de no asumir una posición
tan confrontativa y sobre todo provocativa. O sea, yo creo que la responsabilidad está en que el dirigente tiene que llamar a calmar los ánimos, a que la gente actúe con responsabilidad y sobre todo, ¿quiénes están obligados a eso? Sobre todo la gente de Nuevas Ideas, que es la que tiene el 40% del apoyo popular para que no decaiga la imagen ante la población. Por supuesto que también el Frente y Arena, que vienen de la guerra y que están acostumbrados a la confrontación, por supuesto que también. Pero como este caso es a uno del Frente al que han agredido, me estoy refiriendo a que este tipo de cosas, esta es una pequeña luz roja que nos debe llevar a entender de que la campaña puede llevar a desbordarse y que no debe de llevar ese rumbo. Bajo ese espíritu es el que yo hago la reflexión de que no es correcto que entre salvadoreños nos estemos agrediendo. El punto es que si no nos gustan los políticos, por corruptos, sáquenlo. Por mañosos, sáquenlo. Ahí están las elecciones, hombre. Perdón. Mira, yo quisiera agregar a lo que dice Juan Ramón, y es que el tema es delicado, porque, o sea, yo puedo aceptar una espontaneidad ciudadana que puede darse en campañas electorales y políticas con hechos aislados, pero cuando tú de repente ves la acción del día de ayer, cómo fue planeada, hay hasta videos de esta persona entrando a un despacho en la Asamblea Legislativa, los mismos referentes que él tiene, pero no solo eso, que tenés el agravante que uno de los principales ángeles guardianes presidenciales el día de ayer estaba invitando a la gente a hacer eso mismo con las familias de los diputados. O sea, ya cuando personas cercanas al presidente de la República, que tienen una gran exposición mediática, están invitando y provocando a hacer ese tipo de acciones con las esposas, con los hijos de los diputados. O sea, entonces eso no es correcto, es totalmente incorrecto. Y ahí es donde yo digo, hey, bájenle un par de rayitas a esa confrontación. Ernesto tiene razón, hay que hacer un llamado a la cordura, de que está bien tener campañas electorales, ¿verdad? Pero tampoco podés pasarte al límite de una provocación en donde ya puede esto pasar a otros niveles de enfrentamiento que tú muy bien sabes a dónde terminan esos niveles de enfrentamiento. Mucho que hayas identificado bien lo que yo creo, es un llamado a la cordura. Claro. Si no les gustan por mañosos, por corruptos, el 21 de febrero, el 2021 lo sacan. Yo he caminado campañas desde hace muchísimos años en territorios acompañando a candidatos. Inclusive hay mucha gente que tal vez no comulga con el candidato aquí, pero en general la gente es respetuosa. El ciudadano lo que hace es quedarse callado, hasta te abre la puerta cuando vos le tocas y te da la mano, y el día de las elecciones ni un voto sacaste en esa zona. Pero el ciudadano en general es respetuoso. O sea, es que ahí es donde voy yo. Los dirigentes políticos deben de tener la paciencia suficiente de entender que no es bueno la confrontación a la que están incitando a sus bases. Ahora, perdón, Carlos y amigos, yo quiero volver al tema. Yo creo que desde el punto de vista punitivo y jurídico está claro lo que dice Kirio, que aquí se tienen que individualizar los casos y que la persona, de negociaciones con grupos delictivos. Exacto, y que la persona jurídica por ahora, pues de alguna manera tiene que haber cabida en el código electoral, en la ley electoral, donde se penalice a la institución también cuando sea un elemento de alto nivel. Pues no puede ser que el presidente de ideología o el presidente del partido esté involucrado y que diga, no, es que ese es el presidente del partido o es un miembro de la dirección del partido nada más. No se puede. Se debe también de generar la implicación en la institución. Ahora, yo lo que quiero hacer aquí es una reflexión. Los partidos políticos son instancias, su nombre lo dice, políticas, que lo que tienen es el objetivo de tomar el poder, no importa si es el poder local, legislativo o ejecutivo. Y en ese sentido, este tipo de hechos ahora ya no quedan impunes. O sea, no es cierto lo que dice Marvin, no ha quedado impune, si ha sido demandado, denunciado hasta la saciedad y la gente los ha condenado. Pero nadie ha sido responsabilizado por eso. Jurídicamente no. El dinero de Taiwán sigue sin haber un responsable. Hay un montón de hechos de ese dinero. Tenés razón, pero ¿cuál es el resultado? ¿Cómo están las encuestas? ¿Cuál es la actitud de la población? Pero eso es la sanción popular, estamos de acuerdo. A eso me refiero, que hay una dimensión política que está ahora, por ahora,
de alguna manera compensando la falta de dimensión jurídica y penal. Conocemos aquí el proceso del dinero de Taiwán. Sabemos cómo lo triangularon, cómo se hizo una fundación, cómo entra el Pero ahí no hay maras de por medio, hombre. Aquí estamos tratando el tema de las maras. Pero doctor, pero es que entonces hubo responsabilidad en aquel caso. Pues no, Arena no es responsable de eso. Hoy con lo de las pandillas, tampoco Arena y el FMLN van a ser responsables de eso. No, ¿y usted qué quiere? ¿Que desaparezcan esos partidos? Saltó la liebre. ¿Ah? No. Si en Nuevas Ideas ya tienen el 40 o 45% de que va a ganar las elecciones y no quiere que haya ningún contendiente. Lo que debe de haber, tal vez surgen otros partidos mejores, hombre. Entonces lo que debe de haber es una responsabilidad para estos partidos políticos. O sea, ¿Y en qué sentido? Que si la militancia, que es buena en todos los partidos políticos, le voy a reconocer eso, hay militantes y quizás el grueso sean mucho mejor que los dirigentes que tienen, al saber que se puede penalizar a su partido político, sean más vigilantes hacia adentro. Se van a cuidar más. Pues. Bueno, lo van a hacer, pero se van a cuidar más. Exacto, pero la militancia va a estar vigilante de denunciar las malas prácticas de sus dirigentes. Vea, que esa es una cosa que debe de quedar claro. Lo que sucede es que ya van muchas cosas en las que no hay responsabilidad, en las que se dice no es el partido. Vea, a tal punto que Arena se presenta a denunciar al presidente ante el Tribunal Supremo Electoral por un spot que dicen que los hace ver como que Arena son corruptos, como que en Arena, ¿verdad? Al presidente. Entonces, tú decías, es que frente a la población, ahí no hay ninguna difamación, pues la población tiene clara y los ha castigado en las elecciones. Exacto. Y los va a castigar dentro de un año en el resultado. O sea que usted electoral. apoya ese video, que es una confrontación directa con un partido político. Todos estamos ¿lo apoya dispuestos. usted? Le voy a explicar a qué me refiero. No, por eso. En pero política tienen que haber líneas rojas, estoy totalmente de acuerdo. Hay cosas que no se deben de traspasar, ¿verdad? Yo estoy totalmente de acuerdo. Y todos aquí, nosotros, estamos expuestos a que nos critiquen, a que se burlen de nosotros, a que nos digan cosas. O sea, pasa, ¿no? O sea, y yo lo que hago en mis redes sociales es primero no contestar. Y si hay alguien dentro de mis redes sociales que empiece a insultar, lo bloqueo, lo saco de mis redes sociales. Si hay alguien que en la calle me encuentra y me dice, mira, vos andás defendiendo esto, o sea, está bien. Incluso hasta cuando me preguntan, ¿verdad que usted es el que sale en televisión? Depende, le digo yo. Si está de acuerdo, sí. Si no está de acuerdo, no soy yo, le digo yo. No vaya a ser que ahí inmediatamente saque el colín, ¿verdad? Entonces, yo lo que creo es que también el diputado Handal no debió haber caído en la provocación. La provocación, sí, también. Porque no es correcto la somos forma. humanos, mira, y cualquiera cuando te pega una insultada es Y cuando te sacan a tu mamá, yo creo, yo hubiera reaccionado de otra forma, te lo digo. Okay. Entonces, la cosa es que él es un diputado, es una figura pública, está expuesto a eso. O sea, caer en esa trampa, digo yo, pues también, yo me imagino, doctor, que si a usted lo encuentran y le empiezan a gritar, usted va a seguir caminando tranquilo, a lo sumo se va a reír, pues, porque llega un momento, y Chafí Handal no es un bichito de 20 años, doctor, llega un momento en que a uno eso no le importa, porque uno sabe perfectamente bien lo que está haciendo, y uno no se tiene que detener, digamos, a oír esas acusaciones. A mí cuántas cosas no me han dicho, ¿verdad? Mire, yo creo que Chafik tuvo paciencia porque en otros... No, doctor, las palabras que se le sueltan. Pero no, eso no importa, las palabras, pero no lo tocó. No, bueno, pues sí. En otro, sí. Lo toca y lo retoca y lo mal retoca, ¿me entiendes? Peor para Chafik. No, por eso es que porque yo llamo la justificado. cordura, por eso es que yo llamo la cordura. Porque el otro fue provocar, Vuelvo de lo nuevo, provocó, miren, pues. Vean el cuadro de las sociedades enfrentadas. Pero qué delito hay en lo que Nicaragua, hizo el... No, estoy de acuerdo. Eso, yo estoy de acuerdo que deben de haber líneas rojas. Pero vienen Carlos, las ¿cuál elecciones, es el sáquenlos. ¿Cuál es el Por corruptos, delito? lo que sea, sáquenlos. O sea, ¿cuál es el delito? O sea, si me pueden Hay ayudar a delito. identificarlo. No, ¿Pero cuál? el fiscal lo va a decir. Ayer, en la plenaria del día de ayer, el diputado Romero les leyó los delitos. No, También, el diputado claro. Romero lo que está... No, leyó los delitos. Lo que en el quiere código. hacer es legislar para que ya no se... No pidió legislación. leyó el Código Penal actual, Leyó vigente. los delitos a los que estaban incurriendo con el agravante cuando es contra un funcionario público, en la vía pública y en la forma que se estaban haciendo. Bueno, le pueden meter hasta Hay 15 delito. años. Pues, Sí, vaya. correcto, pero bueno, pero no se trata de eso. O sea, yo lo que voy es que
como Marvin dice, los políticos deben de ser maduros, ¿ve? Y deben de entender que a veces pueden ser hasta provocados. Claro, sí, pero claro. el tema es que yo puedo aceptarlo y entenderlo cuando es algo espontáneo, pero no. Aquí hay una planificación de un grupo enfrentado políticamente con el otro que está haciendo estas provocaciones. Si tú estás viendo inclusive hasta mi querido hermano que ahorita está escribiendo ahí en la televisión, está justificando que él es el que ha provocado y ha invitado a la gente a estar haciendo eso con la familia de los diputados. Yo que juzgue la gente si es correcto lo que está haciendo o no es correcto lo que está haciendo. Eso no es libertad de expresión. Eso para mí incurriría en otros aspectos, pero bueno, allá la gente es la que lo juzgará en función de la seriedad que le quieren poner Carlos, a este tipo de situaciones. yo creo que el diputado Romero debería de ir a leerse un poco más, ¿verdad? Porque esas leyes del Código Penal tienen mucho que ver con el estado represivo que hemos tenido en el país. El escrache. Pues entonces no sirve nada aquí. El escrache. Miren, no Porque cuando sirve es para nada. aplicárselo a ellos, no sirve. No sirve la Constitución, escrache, no sirven las leyes secundarias, no sirven los jueces, no sirven. No, hombre, Claro. ustedes piensan cambiar fiscal, magistrado, jueces. Si no tuviéramos este país, doctor. Bueno, O sea, si esto sirviera, que les vaya bien en las elecciones. No, pero es importante porque esa línea de lo que Marvin está expresando en este momento es el pensamiento de lo que tiene el presidente de la República en mente, de lo que quiere hacer de cara del 2021 en adelante. El escrache es ese autoritarismo creo que no es bueno es para un la derecho, sociedad, ¿verdad? el escrache es un derecho de la población de manifestarse. El derecho de insurrección, dice usted. No, el escrache. Decime en qué parte de la Constitución está esa. No. Es que si no Es está un prohibido. derecho dado por ustedes. Si no está Ya. prohibido, Carlos, está permitido. Ajá. Si no está prohibido, hay está límites, permitido. hay límites en las El escrache leyes. es una forma de protesta de la población que puede ir a las oficinas de la Esa gente, forma que puede de protesta pintar, que están que puede gritar, incitando que puede no tener es megáfono. natural, no es normal, sea, es una provocación no le vas- política y eso se Deben de puede haber líneas desbordar rojas. Bueno, y el estamos día de de acuerdo. mañana no van a aguantar cuando les estén dando hasta debajo de las patas, que es lo peor de todo. Eso es cuando se han pasado las líneas rojas. Ya que están invitando, o sea, Bueno, a mí, el de punto- verdad te digo, me llega un tonto de estos a insultar a mi esposa, yo no voy a reaccionar como el diputado Handal, eso te lo o sea, puedo asegurar. Y eso es lo que hay que evitar. Te Yo lo por eso puedo mi asegurar llamado- y mi voy a llamado ir es la detrás Corte. del que lo incitó también. Eso te lo O sea, puedo asegurar. eso es lo que yo quiero de alguna manera en mi calidad de moderador de este programa es invitar a los salvadoreños a ser respetuosos de las divergencias que pueden tener de pensamiento. Si a alguien no le gusta, que en este caso, poniendo de ejemplo lo que pasó con este diputado, pues cámbienlo en el 2021, por ladrón, por corrupto, por inoperante, por lo que sea, sáquenlo. Por pues. representar a Usulután Por lo que y sea. no vivir en Usulután, por No ejemplo. está poniendo el ejemplo de él. Por fe, ellos lo pueden cambiar también si quieren, pero que Por lo lo quiero que pero que no Por entremos pelón en a eso. otro también. Haga uso de Regreso los de nuevo instrumentos. al tema. Yo, y si estoy equivocado en este llamado a la cordura, amigo televidente, no quiero ver una sociedad tan enfrentada para mis hijos y para cualquiera, hombre, de verdad. O sea, insisto, para eso están las elecciones, para cambiar a quien no le guste, pero entrar en eso. Mira, en Nicaragua, si no han ido a Nicaragua a ver cómo están de enfrentadas esa sociedad, porque tú eres del otro, mira, se agarran a colines allá, ¿cómo que les llaman? Creo que machete. les llaman. Machete. Y ahí ya llegaron al colmo en que el colmo, presidente ¿verdad? tiene turbas que le echa a la Al oposición. otro y el otro se las echa y ellos allá. No puede ser. De verdad, si estoy equivocado por este llamado a la racionalidad. Pues, voy a la pausa y regresamos con más temas que tenemos esta mañana acá. Gracias a usted por estar con nosotros. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Vámonos entonces ahora a ver cómo está nuestra ciudad capital. Esa dinámica, ese movimiento que muestra lo pujante que somos los salvadoreños, ahí está reflejado en el desplazamiento contra todo pronóstico, contra todo congestionamiento. Ahí va el salvadoreño honesto, honrado a trabajar. Vamos a ver. Vámonos ahora hasta El Salvador del mundo para que veamos el referente que tenemos de 4 importantes conexiones. Tenemos una carga vehicular que lo refleja la rotonda, por lo cual
La conexión a la avenida Manuel Enrique Araujo estará bastante saturada. En iguales términos, podría considerar que cuando usted viene sobre la Alameda Roosevelt. No así, vemos que está una conexión bastante abierta para el sector del Paseo General Escalón, especialmente cuando usted viene de este sector hacia el poniente. Vámonos de nuevo al menú, gracias a Sistema Fede Crédito, son las 7:01, vámonos hasta El Salvador, vámonos hasta el Boulevard Constitución. Nuevamente una carga vehicular que detiene el semáforo de la avenida Sisimiles, por lo cual pues no vemos mayor problema que pueda tener a la hora de desplazarse. Allá al fondo vemos el semáforo, por lo cual pues podríamos decir que es carga vehicular normal la que tenemos en este sector. Así está también, vámonos a otra imagen. Recuerde, son las 7:01, gracias a Sistema Fede Crédito, Boulevard del Ejército. Vámonos al Boulevard del Ejército. Ahí está. El carril segregado que viene de oriente, es decir, del sector de Soyapango hacia San Salvador, está prácticamente ligero el paso. No así la conexión que se hace hacia el Boulevard Arturo Castellanos. Hacia el oriente, es decir, viniendo desde el Arturo Castellano hacia Soyapango, tenemos vía libre para que usted tome como punto de referente si va a desplazarse para estas horas. 7:02. Gracias por ese voto de confianza, gracias por, desde luego, acompañarnos todas las mañanas. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Voy a aprovechar e invitarlos a que me acompañen mañana a sintonizar en directo con Ernesto López Radio. El próximo domingo es el Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Así es que desde ya un afectuoso saludo para todos. Quiero invitarlos a que me acompañen el día de mañana a hablar sobre la equidad de género en la formación profesional desde la perspectiva de INSAFOR. Es bien interesante el tema. Mañana estará con nosotros la licenciada Lila de Lemus y también el licenciado Jorge Echegoyen. Con ellos vamos a hablar acerca de esto en el marco de lo que significa también el Día Internacional de la Mujer. En la segunda parte vamos a hablar también siempre un espacio importante para la medicina. La doctora Patricia Gómez y el doctor Miguel Guidos estarán hablándonos en el contexto del Día de la Mujer, también de un congreso sobre ginecología, algunos aspectos relevantes relacionados con el tema de la sobrepoblación y el impacto en políticas públicas o las políticas públicas y su impacto en el tema de la sobrepoblación. Así que son temas bien importantes que vamos a tener mañana. 7 de la mañana sintoniza en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego y también estamos transmitiendo de forma digital en redes sociales. Estamos en Facebook y estamos en Twitter para que usted también lo tenga de primera mano. Señores, vamos a ver, esto de instaurar un estado de emergencia en las cárceles es respuesta al asedio que han sufrido policías y militares en los últimos días. Es una acción que sin duda alguna ha provocado que se comiencen a tener muchas restricciones también en el sistema penitenciario. Un valor agregado que quiero también, voy a retomar el elemento de que estábamos hablando de la agresividad de la sociedad como tal. Indignante también es ver la agresión porque esa es una agresión, ¿verdad? O la actitud de los policías contra una persona con discapacidad, sí. ¿verdad? En 2017 se determinó ya, sí, hace 3 años, ¿verdad? Sí, la acción de la policía está bien, la intervención y si había un delito está bien, pero ahí se ve algo tan atroz. Por esa razón es que indignante, totalmente. Indignante, sí, o sea, siento que no habían otros mecanismos, yo tuiteé no cuando vi el video, yo dije, bueno, es que ser policía en el territorio puede ser estresante, frustrante, sí, pero mira, y pero otros, nada legitima agarrar a patadas a ese una niño. persona así, en todo en caso. En el audio quienes lo hemos visto, en el audio el niño está gritando y no es un niño, dicen que no es niño. Es un joven. Es un joven. No, ya es un joven, creo que eso. Tiene 30 años. Tenía 30 años. ok. Sí, o sea,
Pero igual, eso no puede ser, hombre, de verdad. Y parece ser que había más policías ahí, Sí, ahí están y soldados. Era una Y patrulla. ellos debieron haber intervenido y decirle, mira, eso no puede ser, vea. Porque si había verbalmente que lo pudo haber estado insultando, lo hubieran agarrado o se hubieran ido, como hubiéramos dicho. Pero una si persona... no intervinieron es porque el que hizo eso es un jefe. Y si no hizo eso un jefe, sino que un agente, el jefe estaba ahí. Pero ellos llevan, la patrulla siempre lleva un jefe. Sí, me gusta que la autoridad, es decir, el director de la policía, ya está investigando el caso. La actuación del presidente Nayib Bukele también, de sumarse a lo indignado que estaba por esta situación. Bueno, es que todos estamos indignados. Es más, yo creo que la gente, que ya se dio cuenta que esto ha sido público, y la gente debería de tener el valor civil de ir a presentarse a sus jefes y entregarse. Eso es lo que debería de hacer este agente policial. O todos los que están ahí, irse a presentar frente a eso, porque aquí lo que estamos viendo, si te fijas, en menor medida, es lo de la misma gente, Carla Ayala, la misma cuestión de estarse haciendo los locos una vez que ya se descubrió esto, pero la gente ya hubiera hecho público, soy yo y me voy a entregar y me voy a... Por esa razón llamo a eso la cordura. Ahí está el presidente, de acuerdo a la información recabada, dice el presidente hasta el momento, el video fue tomado en la entrada del centro escolar Taldes, ¿verdad? En el área rural del municipio de Yamabal, departamento de Buenos Aires. Esto fue en el 2017. Pero insisto, mi llamado como un amante de la paz y de ser responsable de un programa de mucha incidencia, de mucha audiencia, es a que seamos racionales, a que nos querramos entre nosotros mismos, cambiemos las cosas por los mecanismos que hay. En el caso de ese muchacho que fue así brutalmente, brutal, porque esa es una brutalidad, no tiene otro nombre, Juan Ramón, definitivamente no era por mucha agresión verbal que pudo haber estado haciéndole a él. Pero además agregarle que tiene discapacidad mental, o sea que puede ser alguien que no es responsable incluso de sus actos, entonces tratarlo así a cualquier ser humano. Yo conozco Yamabal, me imagino que tú también, Juan Ramón, y Yamabal es una población. Ese es territorio de Juan Ramón. Sí, exacto. Sí. No, el territorio de Juan Ramón era Usulután. Era Usulután, sí. Pero Yamabal es una... Eran las guindas que pegabas para allá. Ese cinturón de ahí es una población con Guatajiagua, Yamabal, altamente con presencia o descendencia indígena. Entonces la gente allí es humilde, pues bastante humilde. Entonces la acción de llegar y saber que podés golpear a cualquiera no es correcta viniendo de alguien que tiene autoridad. ¿Ven cómo nos sumamos también a lo indignante que resulta esa situación también? Pero aquí la reflexión principal es la institución como tal debe de ser estricta, salvada de los peligros de que haya policías como los que hay. Disculpen que cite los casos en México o en Guatemala. En Guatemala acabamos de tener recientemente al presidente, a la vicepresidenta, al ministro, al director de la policía, o sea, a todas las autoridades en fila, del más abajo hasta el de más arriba, que todos estaban implicados en la corrupción. Entonces, eso es lo que hay que evitar que vaya a pasar acá en El Salvador, porque no nos olvidemos también de que la Policía Nacional Civil es un resultado de los acuerdos de paz, una de las pocas cosas buenas que hay de eso, además de estos espacios políticos. Entonces, yo creo que es importantísimo que la Inspectoría General, la instancia disciplinaria interna, o sea, la policía tiene una serie de estructuras internas para poder investigar y para ser duros con este tipo de casos, y por supuesto que no puede quedar en la impunidad el caso de Carla Ayala y otros tantos casos que han pasado en la Policía Nacional Civil. O sea que este tipo de hechos manchan la imagen que la gente tiene, que la población está teniendo ante la policía y el ejército, que se ha recuperado, se ha mejorado, por cierto, muchísimo, sobre todo a raíz de que hay menos de 4 muertes diarias, según los reportes que hemos tenido de la misma policía y de otras instancias. Entonces es importantísimo esto, insisto, la depuración, la capacitación y la vigilancia en el seno de una instancia tan importante como es la policía, que tiene que garantizar nuestra seguridad, no ser los que nos agredan. ¿Y cómo es que salió ese video hasta ahora? Después de casi 3 años. Alguien lo subió.
Mira, pero yo creo que lo importante del video y creo que la lección que le está dejando a la ciudadanía, que es importante recapitularla, es que hay que denunciar. Ya vimos la reacción, la reacción de lo que sucedió, algo que sucedió hace 3 años, ¿verdad? Pero miren la reacción que hoy está teniendo esa denuncia, porque eso fue una denuncia ciudadana, al final de cuentas. Entonces, al final, creo que los agentes policiales y los mismos soldados también tienen que entender que van a terminar pagando la consecuencia de sus actos, pues, y eso solo puede ser con una ciudadanía que esté dispuesta a denunciar permanentemente. Alguien lo grabó, evidentemente, en el momento, lo guardó, no lo publicó por miedo, de seguro, porque en Yamaval, en esa zona rural, tú sabes, ¿verdad? Rápido te pueden desaparecer. Hay un alto nivel de delincuencia. O te pueden acusar de un delito que no has cometido, como represión. Ha de haber esperado todo este tiempo para que incluso los implicados ni se acuerden quiénes estaban ahí y no puedan identificar quién era el que estaba grabando, porque es evidente que el que está grabando, los policías estaban viendo que quién era el que estaba grabando. A estas alturas, no, porque si no lo hubieran dejado grabar. Sí, no lo dejan. No, la impunidad llega a tal punto que es hasta, digamos, ¿verdad? Es hasta de enorgullecerse si me grabás haciendo eso. Pero qué bueno que se grabó. Para poder de alguna manera. Es una invitación a los ciudadanos a que de verdad sean valientes y que denuncien estas cosas. Exacto, empoderemos a la sociedad para hacer denuncias pertinentes sobre agravios de esa naturaleza. Ahora, también está la otra parte, y es el hecho de que eso no debe cohibir a los buenos policías de que dentro de la ley, con el respeto a la Constitución y a los derechos humanos, tienen que ser duros contra la criminalidad, porque están enfrentándose también a grupos que tienen una capacidad de fuego. Pero los agentes de la policía pasan por la academia y a ellos se les enseña esas cosas, hasta donde llegan sus límites. No sé si suficientemente. Mauro Vega nos escribe y dice: Ernesto, ese video no es nuevo, es en su oportunidad salió. Lo que pasa es que nadie le prestó atención, ni siquiera el gobierno. Yo ya lo había visto, dice. No sé. Sí, bueno, yo no lo había visto. Gracias, Mauro, pero tomó esa dimensión, Claro. Sí, hoy es viral. Ahora se ha hecho viral, pero insisto, es indignante ver eso. Perdón, te interrumpí. No, por supuesto. No, yo lo que estaba diciendo es de que hay que poner en la balanza, uno, que hay que tener vigilancia y ojo, vamos al siguiente tema, también en los centros penales. O sea, yo creo que la ley se debe cumplir en todos lados. También en los centros penales es un problema de que se tomen medidas sin cumplir la ley. Lo que pasa es que aquí está la hipótesis de la que se ha hablado. El problema es que cuando la ley no se respeta, cuando las instancias no funcionan, entonces la gente tiene tal preocupación que hay que saltarse la burocracia e implementar medidas que sean eficientes en contra de la criminalidad. Y esa es la discusión, ese es el peligro, porque si la delincuencia se ampara en el respeto a la ley para violar los derechos de los ciudadanos, entonces ahí hay una contraposición, ¿verdad? De que si las cosas van a funcionar con presión en los centros penales, yo creo que la gente va a estar de acuerdo en que haya presión en los centros penales para que no se lancen las órdenes desde ahí, porque se supone que ahí está la mayor parte del cerebro de la delincuencia en nuestro país. Pero es que hay dos versiones, Juan Ramón. La primera versión es que se tomó ese acuerdo por parte del presidente de la República por la muerte de 2 soldados y 2 policías. Pero luego el señor ministro de Justicia y de Seguridad Pública dice otra versión, que eso se ha tomado en función de que se investigó y se tuvieron noticias de que iba a haber una especie de motín o problemas carcelarios en todas las cárceles, y por eso es que se ha decretado esa medida. Sí. Entonces son 2 versiones. Son 2 versiones. La del presidente y la del ministro de Justicia. Pero en cualquiera de las 2 versiones, el procedimiento, según todos los abogados, es de que debe de ser decretado por un juez, que no, eso es correcto. Que debe ser a petición del director del centro penal y no a nivel de la máxima instancia. Entiendo que ya se presentó al juzgado por parte de lo decía el noticiero hoy en la mañana, estaba oyendo cuando estaba en la espera para entrar al set. Que ya se presentaron las explicaciones al juez de vigilancia penitenciaria por parte de las autoridades, explicando los argumentos de por qué se quiere decretar ese. Y me imagino el juez determinará si tiene validez o no, y sabremos
la otra semana, me imagino, la resolución del juez, si aplica o no aplica. Claro. Entonces, ahí quedaría, me imagino, subsanado el problema. El problema del procedimiento. No, aun cuando el juez determine algo, no es completamente un estado de emergencia total. No es así. Debe de señalarse a dónde va a ser el estado de emergencia. Segundo, si es en maras, pues hay que decretar el estado de emergencia donde están los mareros, pero no donde están los reos comunes, muchos de los cuales ni siquiera han sido juzgados, otros de los cuales están en proceso de juzgamiento y otros que han sido condenados. Pero esos están en diferentes penales. El juez tiene que valorarlo porque conoce, conoce eso, ¿verdad? Entonces, me imagino, dará la resolución y el Ejecutivo tendrá que cumplir esa resolución. Es correcto, ¿no? Ojalá que la cumpla. No, pues está obligado a cumplir la sentencia. Pues, o sea, así va a ser, ¿no? Mira, lo importante es que se controle la situación, porque da no sé qué ver un cuadro de dolor, de llanto de una madre enterrando a su hijo. Que perdió a su hijo, claro. Eso es tan doloroso, y en este país, vuelvo de nuevo, y perdonen que este día he venido como que si fuera pastor. Cualquiera puede decir el sobrino de María Teresa de Calcuta, ¿verdad? Digo, antes de que lo diga. Ya te estoy viendo una aureola arriba. Pero esa sería la calma que tenemos. No, en el sentido de que se controle esa situación para evitar más muertes, porque son muy vulnerables, ¿verdad? Por sobre todo las condiciones en las que los soldados y algunos policías viven. Son bien vulnerables. Aquí hay un problema. O sea, voy a hacer una pausa y seguimos con este tema que debe de tener un componente, digamos, de sentimiento, pero también de valor para aplicar y darles a ellos toda la seguridad de no ser tan susceptibles, ¿verdad? O vulnerables, ¿verdad? Y ser víctimas de la delincuencia. Gracias a todos por estar con nosotros. Bienvenidos a quienes aportan con sus comentarios, @diálogo21, @Neto López Radio. Recuerde, participe, háganos llegar su comentario para ser posteados en la parte inferior de su pantalla, siempre y cuando utilice caracteres, pocos caracteres, para que se puedan colocar, que sea la pregunta bastante, por supuesto el respeto, porque aquí a nadie se le coarta, a no ser aquel que insulte, que difame, tanto al medio, a este servidor y cualquiera de los puntos que se están o que incite a la violencia. O que incite a la violencia. No, hombre. Vamos, participen. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros hablando de cosas buenas y buenas noticias. Quiero decirle que estrenar carro ya no es tan difícil como antes. Ahora usted puede tener su carro, el carro que quiere, con el financiamiento que mejor le parezca. Y quiero comentarles que el 6 y 7 y 8 de marzo se va a llevar a cabo el Gran Auto Weekend Back Credomatic, ¿verdad? Con todas las marcas favoritas de vehículos para que usted escoja el suyo. Esa es una gran oportunidad para obtener un financiamiento hasta del 90% con la cuota más baja garantizada durante todo este evento. Recuerde, 6, 7 y 8, el Gran Auto Weekend Back Credomatic. Caballeros, decíamos del tema tan vulnerable a la que se encuentran muchos efectivos militares. Hay una cuestión aquí que es política, pues el presidente tiene la presión de la ciudadanía de qué va a hacer él como mandatario, como jefe del Ejecutivo, para controlar la ola delincuencial que se puede salir en un momento dado de los parámetros a los que se ha llevado hasta ahora por el gobierno. Entonces el presidente se coloca en una posición, entiendo yo, de o defiendo al pueblo o pongo las restricciones que haya que poner en los centros penales. Entonces el presidente, la acción política que hace es demostrarle a la gente, primero, que los va a proteger frente a cualquiera, digamos, intención de las pandillas por desequilibrar el poco orden que se ha logrado,
Y la población también es lo que espera del presidente en este tema, pues, que sea contundente. Y le envío un mensaje también a las pandillas que si hay algún plan orquestado para continuar o aumentar asesinando policías o soldados, el gobierno no va a vacilar en arrinconarlos y reprimirlos donde está. Marvin, pero creo que el presidente de la República no puede cometer arbitrariedades pensando que la ciudadanía exige una mano dura en estos temas. Yo creo, Carlos, penales, que el presidente no comete arbitrariedades. ¿Cómo no? Si lo hace pensando en defender a los salvadoreños. No es cierto, o sea, es que eso es una justificación que tú estás dando. ¿Cómo te pones a creer? Sí, pero el presidente tiene que cuidar, es el primer responsable de vigilar el cumplimiento de la ley. El juez va a determinar si esa petición del presidente. Pero es que la medida, la proporcionalidad de las medidas tienen que ser valoradas. O sea, ¿cómo te pones a creer que con el pretexto, y para mí es lamentable que esté jugando con la memoria de 2 soldados asesinados, porque son soldados asesinados en sus licencias, ni siquiera son asesinados en un combate? Su familia, la familia de uno de ellos sale explicando las causas que están vinculadas a un problema de agua en la comunidad, por lo cual había sido asesinado este soldado. Pero ante esos hechos lamentables, así como cualquier otro salvadoreño que está muriendo, a mí me extraña cómo el presidente no dice nada también de 3 policías que han sido asesinados últimamente, o sea, lo habla de dos soldados. Pero a lo que voy con esto es que la proporcionalidad de la medida tiene que ser evaluada por él. O sea, en los centros penales, hay 28 centros penales, esto si lo sé yo, el presidente debe de saberlo. Solo en 6 centros penales hay pandilleros. Entonces, ¿cómo es posible que en los otros 22 centros penales estás ejerciendo una medida de este tipo si son reos comunes, son reos que están siendo procesados, que no tienen nada que ver con pandillas? ¿Y por qué vas a restringir esto? Mira, Vivanco de Human Rights Watch ha dicho, o sea, Daniel Sobato internacionalmente ha dicho, o sea, todas estas cosas tienen una proporcionalidad para las cuales vas a tomar acciones. Pero no es posible de que estés tomando en una reacción que a veces linda en lo político electoral, en función nada más de redituarte electoralmente, de decir yo soy mano dura, voy a poner orden, inclusive poniendo un orden entre comillas, porque está echando por el traste sus mismos logros. O sea, se ha vanagloriado este gobierno de decir de que no hay comunicación absolutamente en nada en los centros penales y que lo han bloqueado y que lo han cerrado y que tienen controlado a los pandilleros. Pero, y cuando salen en una conferencia de prensa, salen hablando que hasta han habido comunicaciones desde los centros penales. O sea, es que hay que tener cuidado con la forma de reaccionar, creo yo. Todo tiene su proporción, todo tiene su medida. Esa es parte del debate que se ha generado, a que muchos promotores de derechos humanos en algún momento creen que la medida debería de ser directa para aquellos sectores donde se supone que están. Si él alega que son pandilleros los que están causando un problema. Porque hay, y solo hay 6 centros hay unos centros donde hay reos comunes, incluso reos que están dentro del programa Yo Cambio. Claro. Y se supone que ellos no tienen nada. Entonces, a mí me parece que el debate es saludable verlo desde ese ángulo, ¿no? Porque, pero yo creo que no hay que perder la esencia también de la discusión bajo la mirada de que en el país ya no se puede seguir también teniendo a los elementos policiales y a los elementos militares, a los soldados, viviendo en condiciones bien vulnerables. ¿Qué pasó con este último? ¿Qué andaba haciendo? Andaba pasteando al ganado, claro, ¿verdad? Pero no solo a ellos le suceden a los salvadoreños comunes y corrientes también, ese tipo de situaciones. Pero en este caso más directamente como objetivos militares. Es que quien dice que fue un objetivo militar. No, como un objetivo delincuencial, o sea, pues. Bueno, eso es otra cosa. Perdóname el término, o sea, sí, delincuencial. Ayúdame tú. Mira, lo que pasa es que cuando vamos a hablar de delincuencia, es bastante fácil pasarse la línea de violación o no a los derechos humanos. En ese sentido, por eso digo yo, es importante cuidar la imagen, los procedimientos, el respeto a los derechos humanos, etcétera, pero también hay una realidad, y es de que en el momento en que vos estás en una situación difícil, vos pensás en salvarle la vida a los compañeros que tenés a la par y en salvar tu vida. Y en ese momento puede ser que ocurran desgracias, pues, que haya exceso y que haya problemas. Por supuesto que eso no quiere decir que haya que perdonarlos, que no haya que investigarlos, claro que sí. Claro. Pero en esto lo que hay es una realidad, y es de que, mira,
a la gente lo que le importa es de que después de 6 gobiernos, 4 de Arena y 2 del FMLN, en donde la cantidad de homicidios ha ido incrementando, que hay un gobierno que ha empezado a bajarlo y que hasta ahora le está dando sostenibilidad y que ha bajado a 7, a 6 y ahora a un poco menos de 4, la gente eso lo ve como el gran logro que nadie había podido pero poner. no justifica, Juan Ramón, espérame, el hecho de cometer arbitrariedad. Te termino la idea. Entonces, ese logro, la gente lo que demanda es de que sea sostenible, que se mantenga. Entonces, ahí existe el peligro de que para mantenerlo se puedan dar excesos. Entonces, ahí es donde entran y tienen todo el derecho, los organismos de derechos humanos, toda la gente que está opinando, la contraparte, desde los partidos políticos, desde la asamblea, desde el sistema judicial, para decir, mire señor, cumpla con los requisitos, cumpla con la metodología, cumpla con lo que la ley le dice. Pero ese es mi punto, pero no se puede quedar estático el gobierno sin tomar las medidas necesarias para que se mantenga Juan Ramón, este nivel. ¿tú crees que si, bajo no hubiera, de homicidio? Si esto que hizo el presidente, decretar esta emergencia, lo hubiera hecho dirigido específicamente a aquellos centros penales donde están los pandilleros, todos lo hubiéramos aplaudido? ¿Quién sabe? Porque ¿Cómo no? O sea, no estuviéramos en este debate. Porque cerca. al final de cuentas nadie está protegiendo a los 6 centros penales donde están los pandilleros. Pero sí, es evidente que puede salir una orden de ahí y está bien tomar una medida de ese tipo. Pero decime vos, las madres que están con sus niños en cárceles de mujeres, ¿y qué culpa tienen esas mujeres de acuerdo, pero en como función de campaña, esto? lo más seguro es que dirían, sí, pero todavía no lo dijo el director de centros penales y el juez no lo ha hecho. O sea, que el procedimiento, al no cumplirlo, algo te van a sacar. Pero mi punto está en que hay obligación entonces de la sociedad civil de señalarle a las autoridades de seguridad pública de que cumplan con los métodos y que no violen los derechos humanos. Claro, eso estoy totalmente son los de acuerdo. primeros que tienen que respetar los procedimientos. El juez va a determinar eso. El juez ya tiene el caso, Claro. que ha sido presentado y él va a determinar si procede, Independientemente no de procede. eso, no es esa la discusión. No, es decir, es que el presidente tiene que Es lo que actuar. activa, es la forma de activar el mecanismo, lo que Es se la está forma- cuestionando. es la forma que el hacia quien presidente va tiene, dirigido lo que se está cuestionando. Es la forma que el presidente En la tiene de emergencia accionar. anterior ya lo vivimos. Carlos, ya lo vivimos. autoridad que no ejerce el poder no es Eso autoridad. es autoritarismo, Marvin. Eso es autoritarismo. El poder tiene, eso es sociología política. No, señor, el se llama presidente autoritarismo. tiene que reaccionar No, frente es cierto. a los problemas A ver, que la sociedad demanda. yo creo que él yo- reacciona así. yo creo- El juez corregirá la plana. No es Claro, cierto. yo creo que en el país, insisto, se tienen que generar condiciones Se está desbordando esto. para frenar la delincuencia. No puede ser que estas personas que prestan la seguridad a la hora de irse de licencia estén inseguros, pues, por la forma en la que Claro, esa todos estamos de vulnerabilidad. acuerdo con eso. Claro, Deberían o sea, de inclusive haber otro tipo de medidas para proteger mejor a estas personas. ¿Verdad? Pero es que no es ese el punto. El punto es, estamos hablando de Las medidas, qué reaccionó, la forma de reaccionar del mandatario de cualquier- en la la declaratoria. de normal, la de cualquier funcionario, No, Carlos, señor, no también. es normal. O sea, Ya como quería que sucedió- reaccionara, que se pusiese a llorar. Ya sucedió una vez. Le hubiera dado una orden al director de centros penales. No, y es que Y todo no es esto eso lo tiene que que director ser de centros penales No. Presenta al Fíjate juez. que es lo que dice el Él Lobo decretó. 2014. Se debe de tener una mayor presión para los delincuentes, ya que no se puede solo con charlas o pensamientos. Claro, debe Sí. haber una medida La gente contundente. pide eso, es decir, la gente Sí, pero quiere es que que la tengamos un gente le gobierno están y se dando gobe. pan que y el circo. presidente hubiera puesto a llorar, pues. Y es que ¿por qué tiene que ponerse a llorar? ¿Y, No, y a hombre, dónde tiene está que la ejercer prueba? autoridad, hombre. Por eso, ¿y a dónde, pues? Pues mira, es que lo que pasa es que ¿a dónde también la es- va a ejercer? el juez ¿Cómo va a la va a determinar las ejercer? cosas así, Y el juez No. va a determinar eso. En la primera El juez va a- emergencia para eso declarada está la el vez juez. anterior, los jueces Claro. revirtieron las medidas. Ay, o pero sea, que ya no hay vuelvan a ejemplos hacer, que lo hagan. claros. Y No es por la eso cosa se de sabe que es arbitrario lo que se ha hecho. La gente quiere a un gobierno con contundencia. no. O sea, quiere no un justifiques- presidente que se ponga al frente no del tema de la justifiques el delincuencia. autoritarismo. Se le y la criticó seguridad. al anterior presidente Que no aparecía. que a ver dónde justifique andaba. el autoritarismo. Con todo el respeto, perdón. Los excesos son malos y derivan en cosas malas. El juez No es ordena primera- el orden. No Dice es José primera Rivera, demostración Ernesto, de ¿por ese qué tipo de derechos humanos le cosas? da tanta protección a quienes violaron todo el derecho, que es el tema de los delincuentes? Pues, o sea, Así es la ley. O sea que yo creo que aquí lo importante es de que las leyes tienen que adaptarse al momento actual en que estamos, en que los niveles de delincuencia de 60.000 miembros de maras o pandillas, buena parte de ellos armados,
que no respetan los derechos humanos y ninguna ley. Claro. Para combatirlo, a veces puedes cometer errores y 6 excesos. centros Gran penales parte, donde están ellos. Hay 6. estudios, hay análisis que yo los recojo, que gran parte del problema desbordado de violencia en este país es por lo permisible que se ha sido. Punto. Sí. Hay que ser Es estricto cierto. y un presidente Es cierto. debe de estar al frente de ese problema y no de lo que se ha venido teniendo en este país. Sigamos ¿Qué justificándolo. pasa? Lo que pasa, Carlos, es que se ha alcahueteado mucho, claro. ¿verdad? Ciertas circunstancias en base para no querer es parecer cierto. autoritario ni represivo. Un delincuente no se presta la gana para meterte 3 balazos por robarte Sí. la cuestión. Perdóname, Sí. Carlos. Por Yo eso, creo pero que es ahí no. que de qué estamos hablando. O sea, quiere decir que aquí si te pareces, te vas en la colada. Pues. ¿Y si sos ladrón? ¿Ah? ¿Y por eso mataste al otro? ¿Qué quieres? ¿Que te ponga, y un que ladrón te dé que una se corona? robó una gallina que está en Mariona Ese tiene que otra. pagar el pato de un problema delincuencial de pandilleros. No, es que pero- no, o sea, es que aquí es donde hay que separar las Tu cosas. planteamiento es delimitar la Es que acción. todo es proporcional, no Le puede ser. tocará al juez, Carlos. No tocará al juez puede hacerlo, ser al que final una por eso estoy- acción de este tipo se convierta en una acción propagandística, que ese es el tema de fondo. O lo Eso que es la el tema población de fondo. espera del presidente, ¿no? Es que la población espera que los vaya a Se- quemar a la se- Plaza Mayor se y eso debe- no es correcto, hombre. Bueno. ¿Y qué quieres que los condecore o qué? No sé, o sea, tal vez puede ir al penal a condecorarlo. Voy a irme a una pausa. Me porque encanta la realmente, justificación. En un momento O sea, hasta le empezaron los pies, si mira, te acuerdas, ¿verdad? mira, Ahí en la Carlos, mesa hasta le yo empezaron creo los que pies. no va en en el concordancia del pensamiento de las víctimas, Es que hombre. separemos, Mira, yo no. conozco a una señora que casualmente se me fue esta semana Separemos. que de verdad, mira, ni lo puedo describir para no hacer apología de esto, pero fue increíble Claro. su testimonio. ¿Y qué querés que? Y me preguntaba, ¿y dónde estaba la autoridad en ese Claro, momento? y ahí están, ya se saben a dónde están concentrados los pandilleros. ¿Por qué no haces una medida proporcional y directa donde están concentrados? No, de acuerdo con vos, pero fíjate que mira, si ponemos en la balanza un error de que... No es un error. Espérame, un error de que se dijo en todos los centros penales y le afectaste las libertades a algunos delincuentes comunes, pero pones en la balanza, sí, pero se evitó que hubiera muertes y se afectó dice? a los dirigentes de las maras o pandillas que están en los centros penales y eso ayudó. ¿Y quién Para dice que esas reducir. muertes, dónde está la prueba No, que esas muertes no, fueron pero es que- provocadas No, o fueron eso es evitadas otra con esa discusión. acción? No, esa es otra No. discusión, pero el Es que objetivo no. era evitar, porque en los Uno centros como penales autoridad, hay uno dirigentes. Uno como autoridad. No, pero eso no es otra puede discusión, tomar Carlos. Lo que te medidas de estoy otro diciendo es que tipo. en la práctica se ha demostrado, por lo menos este presidente y este gobierno ha logrado bajar los homicidios. Y una de las formas en que lo ha logrado bajar es evitando que desde las cárceles salgan las órdenes. Eso es lo que yo entiendo. Y que el plan del control territorial, eso es una parte Y sustancial. la necesidad de mantener una contundencia Correcto. de que va a Entonces, apretar cuando haya que apretar. Eso, entonces, si apretar reduce, tiene sentido. Ahora, por supuesto que hay que enmendar el error de afectar a los demás y dejar de afectar a los que no tienen que ver con las maras o pandillas y apretar solo donde están los pandilleros. Porque lo otro es resignarse a no hacer nada, que sigan matando policías porque no hay pruebas de que hay un plan, porque no hay pruebas de nada. Entonces no puedes esperemos abusar que del vean. poder, el Estado tiene límites y hay que saber no sé utilizar los yo no sé si límites frente a la del delincuencia Estado. tomar medidas sea un abuso de poder cuando tenés Ok. a la delincuencia que nos tiene Es la un mayoría abuso de manos poder, arriba. cuando Vámonos. sabes que estás afectando gente que no tiene nada que ver en el tema. Yo Vámonos lo veo a- es o estás vámonos. con la gente o estás con las pandillas. ¿Estás conmigo o Vámonos estás a la- contra mí? A la ¿Ah? pausa. Autoritarismo se llama eso. Vámonos a la pausa. Bueno, a propósito del tema que hemos tenido en el pasado, relacionado con los recursos y el presupuesto para llevar a cabo los comicios 2021. Ayer se aprobó ya, se avaló el presupuesto de 45 millones para las elecciones, ¿verdad? ¿Lo Sí. aprobaron o solo fue que se avaló en la comisión? No, ya se aprobó. Se aprobó, vea. Bueno, ahí están las cosas. Nos vamos a la pausa y regresamos. Está aprobado. Está aprobado. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Ya puedes encontrar el Super Cemento en El Salvador. Cemento regional. Construyamos juntos nuestros sueños. Construyamos desarrollo.
Pide ya el tuyo al 2240-9900. Bueno, aprovecho también para decirle que Cemento Regional llegó a El Salvador para quedarse. Cemento Regional, un producto premium 100% nacional con calidad internacional. Bueno, señores, otro tema que sin duda alguna hemos puesto sobre la mesa tiene que ver con el tema del incremento al salario mínimo, que actualmente está en estudio en la comisión tripartita que tiene gobierno, sector sindical, trabajadores y bueno, una representación también del gobierno, ¿no? En ese sentido, se tenía previsto que para el mes de mayo se hiciese la presentación y se amplió a un mes más para lograr el consenso y darle ese cumplimiento a la ley que establece que cada 3 años debe de revisarse el tema del salario mínimo. Este es un punto también que genera mucho, digamos, confrontación, mucho debate, sobre todo cuando se trata de ver las condiciones económicas en las que se encuentran muchas empresas versus las necesidades que también tienen o tenemos los salvadoreños de poder suplir las necesidades de la canasta básica y no la canasta ampliada. Okay. Bueno. Fíjate, en esto yo creo que quizás es importante decir algo. Aquí tenemos un enorme déficit porque una cosa es el salario mínimo, que es donde, bueno, más de la mitad de la población vive del salario mínimo, y otra cosa es el precio de la canasta básica. Y no digamos si a eso le agregas vos otros aspectos de educación, salud, vivienda, etcétera. En ese sentido no compensa pues el costo con el salario básico. Y no hemos tenido en este caso una balanza justa. Por supuesto que en un momento en el país en donde hay un 40% o más de desempleo, hay un 60% incluso de trabajo informal, y en donde hay un alto nivel de migración, pobreza, etcétera, la gente se siente feliz con tener un trabajo y tener siquiera el salario básico. Eso lo entendemos, pues. Pero el punto está en que no se discute con justicia desde el punto de vista del afectado, que es la población, el incremento del salario mínimo, porque obviamente aquí hay que decirlo con claridad, el empresario siempre va a buscar la máxima ganancia y tener la mayor posibilidad de pagarle menos y tener menos costos y tener más ganancias. Eso es elemental. El punto está en que el gobierno es el que tiene la obligación de ser el fiel de la balanza y entender las necesidades de los empresarios, pero también tratar de presionar para que haya justicia y que se le dé el incremento correcto al salario básico. Es un tema social bastante complicado porque la canasta básica, entendida como tal, se entiende que andará por $200 por persona. No, la canasta básica. Anda más arriba. La básica anda como en 350. Bueno, la básica. Vos decís la canasta en donde se echan las cosas. Pues sí es. Te voy a hacer una corrección. La canasta básica. Es que se conoce la canasta básica y la canasta básica ampliada. Son dos cosas. La canasta básica anda alrededor de los $450. Y la ampliada 750. Exactamente. Correcto. Esos son los indicadores que tienen ahí en muestreo, ahí solo para corregirte. Gracias. Lo que quería decirles es que hace apenas un año, algo así, que se estaba en campaña, se decía que la canasta básica era de $200 y la canasta básica ampliada de $400. Hace 2 años. Sí, exacto. Hace 2 años. No ahorita, déjenme terminar. Entonces, la cuestión es esta. Y por eso se estableció que el salario mínimo podía ser $300 para, de alguna manera, decir, pues como es 200, vea la canasta básica, que estamos hablando de arroz, frijoles y maíz, vea, nada de mayores lujos. Entonces, obviamente, en la actualidad, es ya las cifras que ustedes están mencionando, que es la de 700. Cuando usted dice eso, el salario mínimo era de 250. Solo aumentaron $50. Exactamente, cuando hubo esa discusión. Hace 3 años. Exactamente. Entonces, lo que sucede es que aquí hay que poner en peso es
si para las grandes empresas que incluso pagan más del salario mínimo, las grandes empresas suelen pagar más, ¿a quién se le afecta? Es a la mediana y la pequeña empresa, que si tú le pones el salario mínimo, de repente o despiden gente o cierran la empresa. Entonces tiene que haber un buen digamos, equilibrio claro. Donde también la mejor manera de que, y aquí tiene un reto el gobierno con el Ministerio de Economía, que esperamos en junio se presente el plan, ¿verdad?, económico, porque en realidad, y esto es bastante cierto, lo que puede mejorar el salario mínimo a la larga es que haya mayor productividad en el país. Sin duda. ¿Verdad? Porque si no, se les está cargando a las empresas pequeñas, pues las empresas pequeñas, ¿no? Que de repente o despiden gente o cierran, porque los ahoga esto. El camino, ¿no?, ha sido tortuoso para los sectores que tú bien mencionas, que al final son los que pagan siempre el plato. Recordemos que en el gobierno anterior, y este no es un invento tenemos la mío, cifra en los gobiernos anteriores, la tasa o la carga tributaria, la cual cayó encima de estos sectores, anda por alrededor de 28 o 33 impuestos. De cuánta gente en realidad está bajo el régimen del salario mínimo, ¿qué? 250,000 personas. Realmente no. ¿Verdad? Porque la gran mayoría de no tiene trabajo, la gran mayoría no tiene trabajo. Tiene abajo. O arreglan con el patrono un salario diario de $10, ¿verdad? Sin AFP, sin seguro social y sin nada, ¿verdad? Exactamente. Entonces, también ese es otro punto, ¿verdad?, que es necesario considerarlo. Es un tema que solo se va a resolver. Pero si esa es la política del gobierno, no es la política del ministro de Trabajo. Yo creo que es mejor la política del ministro de Trabajo que la del gobierno, tal como está planteando usted, ¿verdad? Porque ese pensamiento, si es del gobierno, mire, es un pensamiento obtuso, perdóneme, ¿verdad? ¿Por qué? Porque independientemente con quién trabaje el trabajador tiene que tener un salario mínimo que le permita el mínimo vital para subsistir. Y si la canasta básica está en 450, la básica, y la empleada está casi en 800, pues $300 no le permite eso. Por otro lado, ley es ley. Y la ley dice que cada 3 años debe revisarse el salario mínimo y se va a reunir el Consejo Superior del Salario Mínimo para acordarlo. Claro. El problema es que ahora, por ese pensamiento que usted está exponiendo, es que se ha ampliado hasta finales del año, porque es en el segundo semestre del año que se va a considerar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Que la gente siga comiéndose un pan con frijoles cada día? ¿O que la gente por lo menos se coma 2? Lo que hay que hacer es aumentar la productividad, doctor. ¿Y cómo lo va a hacer, hombre? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer en 5 años? Eso es el gran reto. ¿Cómo lo está haciendo ahorita si no hay programa económico en El Salvador? Portugal pudo hacerlo en 2-3 años, doctor. ¿Quién? Portugal. Entonces, que se puede. Lo que ahí es donde viene el reto del Ministerio de Economía, de las políticas económicas, de entrarle a este problema, que es serio. Es que, vamos, mire, si aquí quizás el gobierno en campaña se discutía de poder dejar al final del periodo un salario mínimo de $500. Entonces, pero ¿es eso viable? ¿Va a ser posible? ¿Va a afectar eso acuérdese que apagar un incendio con gasolina pues no ayuda mucho, ¿no? Entonces es una situación que tiene que analizarse bien y que en realidad, más allá, abordando este tema de manera seria, es la productividad del país. Ok, vámonos a la pausa última y regresamos con las conclusiones. Sigue complicado el tráfico en la carretera a Los Chorros en ambos sentidos. Si usted piensa desplazarse, un reporte de hace 3 minutos de nuestra colega periodista Roxana Ruiz indica que esta madrugada ocurrió un accidente solo con daños materiales en la zona de La Pedrera. Una rastra también presentó desperfectos mecánicos en la carretera, por lo cual no sé si podemos ver cómo está. Este es un posteo que acaba de hacer. Esta es una imagen de un dron, ¿verdad? No sé, la podemos mostrar. Lo complicado que está. Ahí está. Hace 3 minutos entendería que así está todavía la situación. El tráfico complicado tanto para subir como para bajar. Por lo que si usted piensa desplazarse, mejor no lo haga. Tómese el tiempo pertinente
o busque una vía alterna por el sector de La Libertad o también por el sector de Opico. No, esa es fotografía. No se mueven, va por ese, no se mueven. No, es una fotografía. Es una fotografía. Es de ayer. Obviamente, pero así no está. se mueven. Pero veamos también cómo está la imagen real de nuestra cámara que está ubicada en este sector. Este es viniendo para este carril, este es viniendo entrando hacia Santa Tecla, ¿verdad? Y bajando. Entonces ahí tenemos en este sector así el tráfico para que usted lo tome en consideración. Esa es la que Ahí vale. está. ¿Mande? Esa es la que vale. Esa es la que vale, sí, pero no sabemos si más abajo puede ser que esté el problema, ¿verdad? No, le digo, la que vale porque ahí está la cámara. Sí, ahí está la cámara, ahí estamos viendo bien, ¿verdad? Me encanta, doctor, que la vea bien. No, Vámonos. yo no la miro, pero no Marvin se está soplando. necesita ver para razonar. Ok, pero sí, en efecto, así está el tráfico. Nos vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Ya puedes encontrar el Super Cemento en El Salvador. Cemento regional. Construyamos juntos nuestros sueños. Construyamos desarrollo. Pide ya el tuyo al 2240-9900. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vámonos, ya nos quedan 3 minutos. En conclusión, el tema, no sé, Carlos, tú comentabas, ibas a comentar algo del tema del salario No, mínimo, yo creo que ya se abordó Pues, suficiente. Juan Ramón. No, mira, yo creo que lo importante de esto es la reflexión con la que iniciamos. En El Salvador hemos tenido una guerra, hay centenares de miles de armas que andan por ahí ilegales. Entonces, llamar al odio, a la confrontación, no nos conviene al país. Además, tenemos ahí un fantasma horrible que es el COVID-19, que por cierto ahí viene y que le está afectando ya a la economía mundial, que nos va a afectar también a nosotros, a nuestra economía, a la productividad, pero también a la salud. Y eso, mi reflexión es de que el gobierno, los partidos políticos, todas las instituciones deberían estar preocupadas por la prevención a esto y por también el ataque a la enfermedad. Bueno, ¿Cómo vamos a hacer? de hecho lo están haciendo. Sí. Vemos un gabinete bastante integrado. Sí, pero mi preocupación es de que hay países que están bien preparados, como Estados Unidos, y ya lleva más de 10 muertos. Hay países que están solo preparados. No van a evitar que entre. Hay países que están solo preparados, como China, que le ha costado parar el problema porque ahí empezó el brote. Y hay países que están débilmente preparados, como los nuestros en Centroamérica, que puede ser gravísimo lo que pase si no hay una preocupación nacional, y este es mi punto. En este a nivel caso, nacional. yo creo que es importante, y ahí se invito al presidente de gastarse un par de pesos en campañas publicitarias que orienten al ciudadano en cómo evitar el contagio. Porque aquí no es cerrando las fronteras que vas a evitar esto. O sea, va a entrar, eso es un hecho, es una realidad y es imposible detenerlo. Pero solo las medidas que cada ciudadano tome con respecto a cómo enfrentar este virus es la única manera de hacerlo. Y eso debe de la gente tenerlo súper metido en su conciencia. Hay que ser responsable uno. Correcto, pero tiene que ser orientado por el gobierno. Las medidas las ha dado el Ministerio de Salud, entiendo, de lavarse las manos constantemente. Claro, pero está hacer en ejercicio, redes, en alguna hacer ejercicio, no, pero mi punto es de que alimentarse bien y evitar el estrés. No, eso de acuerdo, pero mi punto es que esta es una emergencia nacional y estamos divariando mucho en los temas políticos, y este tema como que no le estamos prestando suficiente atención. Entonces debe haber emergencia nacional, el gobierno a la cabeza, pero también todo. Ya está en Costa Rica, ¿verdad? Entiendo, claro, ya se reportó el primer hay caso. un caso sospechoso, todavía no está confirmado. De dos han hablado últimamente. Miren, yo he oído varios expositores sobre este tema, y yo me siento optimista porque he oído también al doctor Alaví, creo que se llama Alaví, que es el viceministro para operaciones del Ministerio de Salud. Es un hombre que creo que está manejando este tema, y ojalá que él lo esté manejando, porque es un hombre que sí me ha convencido de la manera que lo está haciendo. Y yo espero que el Ministerio de Salud siga así, ¿verdad? Aunque la ministra no se le mire.
Pero no importa. Pero eso no O sea, importa. Lo importante es que le hagan Eso- frente a la situación. Eso no importa. Lo que importa es que ya tomó la batuta el doctor Alaví, que siga y que siga mejor todavía. Vean, hay una articulación entre las instituciones. Y no hay que caer en pánico. No. Sí, y La el vacuna mismo- ya va a estar. No hay vacuna. Ya va a Ay, Dios estar. mío, vacuna no hay. Mira, el Vaya, problema ya va a ver es que que la van a en sacar. en el país hay una emergencia también de enfermedades respiratorias por el clima, lo decía sí. ayer un especialista. Sí. Pero que en alguna manera también él avalaba la forma en cómo se está tratando y controlando. Hay varios testimonios de personas que están en cuarentena, que vienen de Europa y aducen que están siendo bien tratadas, está bien el protocolo De que se está acuerdo. manejando. Y me sumo a la felicitación, como dice el doctor Neto. Elio Waldo, de saludar especialmente al viceministro de Operaciones, el doctor Alaví, que creo que está al frente de las operaciones y está, desde luego, haciendo una muy buena articulación Pero de trabajo. con falta esto, ¿sí? concientizar al ciudadano. Ok, de sí, las una medidas. campaña más fuerte. Eso Falta uno, una la campaña. campaña. Pero dos, hace falta también que nos pongamos de acuerdo en la Asamblea Legislativa y que el Ministerio lleve la propuesta de que haya un presupuesto Claro. adecuado a la emergencia que tenemos. Ya hay no es un entrar fondo, en pánico. ya existe un no- fondo. Sí, pero es un fondo muy pequeño. Tiene que ser mucho más grande. Y ahí sí tiene Creo que que hay haber... como 8 millones disponibles en este Eso no es momento. nada, ahí tiene que haber una aprobación rápida, Claro. express, para tener suficientes fondos para que enfrentemos la emergencia. O sea, y no es entrar en pánico, es estar prevenidos para lo que pueda suceder, porque estamos acostumbrados aquí a todo. Pero también esto no nos debe de encontrar muy mal preparados como nación. Yo, Ese es para mi punto. fortalecer el sistema inmunológico, sustancia de garroba, allá en San Miguel, eso. Te estás acabando, Eso no- eso no se está falla. acabando, se está acabando la. Por eso es que la no hay, garroba. por eso es que no No hay sé, garrobo. ahí La fauna, Hasta las lagartijas se comen, no, sí, los de vos rojo. sos el responsable que se están acabando los garrobos. sustancia de en San garroba, ahí Miguel. dicen, no sé, sistema inmunológico Bueno, fuerte. gracias, les agradezco a todos y cada uno por haber participado. Recuerden, somos un programa de opinión pública en la que no tenemos ninguna agenda de ataque para alguien en particular, ni mucho menos para favorecer a alguien. Tratamos la manera de articular los diferentes puntos de vista para que usted saque sus propias conclusiones. Recuerde, punto primordial para nosotros es interactuar con ustedes y por eso están disponibles en nuestras cuentas para que nos hagan llegar sus comentarios, siempre y cuando, insisto, reúnan aquellos cánones de respeto. Y exhorto nuevamente ese llamado a la cordura para que los salvadoreños nos respetemos y si hay algo que no nos guste, pues ahí vienen las elecciones para que ustedes puedan sacarlos a todos esos ladrones, a esos corruptos, a como usted quiera llamarles. Pero es el mejor mecanismo que la ley puede darlos para salir de esto. Y lo otro, en cuanto a la brutalidad y salirse del margen de la ley, como vimos en ese video contra esta persona con discapacidad, yo creo que eso no se puede seguir tolerando. Hay que denunciarlo, no podemos permitir que eso siga. Por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden que el día de mañana a las 7 de la mañana tenemos un programa muy importante también en radio. Así es que los espero. Pásenla bien y recuerden también lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Con votos, no a patar. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.